Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA visitó la Universidad Andrés Bello en Chile. Informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Encuentro Secretario General Adjunto y Observador Permanente de Alemania ante la OEA. Secretario General felicitó a José Raúl Mulino por su victoria en las elecciones generales en Panamá. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó la Universidad Andrés Bello en Chile con el canciller Alberto Van Claveren, siendo recibidos por autoridades de la universidad, Julio Castro, rector, y su esposa Liliana Vargas, Gonzalo Guzmán, prorector, Isa Cort, director general de Relaciones Internacionales, y Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas. Con todos ellos, mantuvo una interesante conversación sobre los diversos desafíos regionales. Presentación del tercer informe del panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Buenos días. En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento al secretario general Luis Almagro y no quiero que el agradecimiento sea una mera formalidad por la reunión en la que estamos, sino un reconocimiento a la tarea realizada en relación a Venezuela. A veces uno se pone a pensar qué hubiese pasado si 10 años antes de que asumiera el secretario general se hubiese avanzado y se hubiese presionado y se hubiesen tratado de encontrar soluciones como hizo el secretario general Luis Almagro. Tal vez la situación de hoy en día, hoy no estaríamos acá. Y creo que eso es muy importante tenerlo claro. Y al mismo tiempo, no se quedó en lo tradicional, histórico, que ha hecho la Organización de Estados Americanos a lo largo de casi 75 años. Criticable muchas veces, actividades muy buenas muchas veces, pero siempre limitadas más al campo político, diplomático y la búsqueda de soluciones de formas tradicionales e históricas. En este caso, él buscó incorporar algo completamente nuevo para la Organización de Estados Americanos que no había ocurrido nunca con anterioridad y que de alguna manera permitió cambiar el debate sobre lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Y por qué digo que permitió cambiar el debate? Porque como voy a relatar ahora en unos pocos minutos, hasta el año 2017, en el 2017, a fines del 2017, el secretario general crea el panel. Hasta el año 2017 se hablaba de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de los posibles crímenes de lesa humanidad. No se hablaba, salvo algunas muy pocas excepciones, pero no se hablaba de la existencia de crímenes de lesa humanidad, se hablaba de posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que hizo el secretario general en el año 2017? Precisamente cambiar ese discurso. Y el primer informe de un organismo intergubernamental e internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela es el que se produce a raíz de la decisión del secretario general de crear el panel de expertos. Y por eso el panel de expertos se denominó para determinar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El objetivo era ese, que entre paréntesis habría que cambiarle el nombre al panel, porque gracias a ese trabajo que hizo a través de la creación del panel por parte del secretario general, se logró determinar, a partir del año 2017, con certeza de que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y todos los discursos a partir de ese momento cambiaron. Una cosa son violaciones a los derechos humanos, otras cosas son crímenes de lesa humanidad. Y a partir del año 2017 se empezó a hablar de crímenes de lesa humanidad. Hasta el 2017 las Naciones Unidas no lo había hecho, obviamente la OEA no lo había hecho, algunas organizaciones de derechos humanos, yo recuerdo una reunión con Human Rights Watch en el año 2018, donde Human Rights Watch es una de las mejores organizaciones de derechos humanos del mundo y una de las más precisas
en lo relacionado con lo técnico. Y el Departamento Legal de Human Rights Watch no consideraba que tenía suficiente información a ese momento para poder determinar si existían o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y lo que hizo este panel fue precisamente demostrar eso. Y a partir de ese momento, todos los informes, ya sea de la sociedad civil internacional o de organismos intergubernamentales, comenzaron a hablar de crímenes de lesa humanidad. Y ese es el cambio que se produjo gracias a la iniciativa del secretario general, conjuntamente, como dijo Rodrigo, con Luis Moreno Campo. Así que no quería que quedara en una formalidad mi agradecimiento, sino en un reconocimiento al secretario general por el enorme cambio que produjo en el debate sobre Venezuela, y por eso creo que la situación sobre Venezuela hoy en día hubiese sido distinto si la OEA hubiese comenzado 10 años antes a hacer lo que hizo el secretario general. También quiero mi agradecimiento y, por supuesto, mi reconocimiento a todas las víctimas. Toda mi vida he trabajado en derechos humanos y las víctimas son el principal motor, muchas veces el único, en la lucha por los derechos humanos. Las víctimas están desde el primer día, 24 horas al día, trabajando en esto, y las víctimas nunca dejan el trabajo que hacen. Inclusive después de que se logre justicia, van a seguir trabajando en este tema. Y esa es la realidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Y lo digo por la experiencia de haber trabajado no solo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En el año 2002, el entonces presidente Hugo Chávez fue el primer presidente que visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sigue siendo el único presidente que visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue una excelente reunión, yo estaba presente, donde invitó a la Comisión Interamericana a visitar Venezuela. En el año 2003 hicimos, cuando estaba en la Comisión Interamericana, el primer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y ahí empezó una serie de críticas y acusaciones por parte de Chávez a la Comisión Interamericana y la imposibilidad, salvo una vez, de la Comisión Interamericana de poder visitar a Venezuela. Y esa única vez que la Comisión Interamericana visitó Venezuela fue, a partir de ese momento se le cerró la puerta y el gobierno de Venezuela no dejó nunca más que la Comisión Interamericana visite Venezuela. Y luego realizó, yo quiero mostrar un poco a todos los presentes todo lo que ha pasado de alguna manera en relación con Venezuela en los últimos años, para dejar de lado ciertas teorías conspirativas de que detrás de esto hay una mafia internacional, ya sea de la derecha o de personas que están buscando formas para tratar de legitimar al gobierno de Venezuela. El panel lo crea el secretario general en septiembre del 2017 y a principios del 2018, conjuntamente con mi querido amigo Manuel Ventura y Irwin Cutler, nos reunimos aquí en las oficinas de la OEA. Escuchamos a representantes de cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y en aquel entonces posibles crímenes de lesa humanidad. Durante, creo que fueron 4 o 5 días, y luego durante varios días sesionamos conjuntamente, Manuel, Irwin y yo, con el apoyo, como dijo Rodrigo, de Cris y de Mónica, y producimos el primer informe. Y en ese informe se encuentran y se determina que existen razones más que suficientes para determinar que había crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y se refiere especialmente a ejecuciones extrajudiciales, homicidios, violaciones, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, persecución política. Y se enumeran los casos con toda la información que hacía falta para determinar la realidad de esos hechos y que se deje de seguir hablando de posibles crímenes de lesa humanidad. Ese informe, y aquí nuevamente esto es un cambio producido gracias al secretario general, y esto es
desarrollos sin precedentes en la historia de la OEA y a nivel internacional. Ese informe preparado por el panel de expertos independientes fue remitido a la Corte de la Fiscalía Penal Internacional por parte de un grupo de estados que incluía a Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y luego se sumaría Francia. Y esta es la primera vez en la historia que un grupo de estados remitía un caso ante la Corte Penal Internacional. Nunca había pasado que un grupo de estados lo hiciera o que un estado lo hiciera. Y la primera vez que se hizo fue gracias a la iniciativa del secretario general en relación al panel de expertos. El secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, mantuvo una productiva reunión con el embajador Axel Dittmann, observador permanente de Alemania ante la OEA. Durante el encuentro, las autoridades discutieron sobre los preparativos y eventos paralelos de la 54ª Asamblea General y destacaron la importancia de la sesión de diálogos con los observadores durante la reunión hemisférica de alto nivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a José Raúl Mulino por su victoria este domingo en las elecciones generales en Panamá. Saludamos a todos los panameños por su masiva participación. Cuenta con la OEA para seguir ampliando la agenda de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible, dijo Almagro a través de su cuenta oficial de X. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.